Rafa Rius, buenos días. Hola, Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Encantado de tenerle por aquí, señor Rafa. Vamos a hablar de cosas que están sucediendo en el mundo mundial. Empecemos por aquí al lado, para no cansarnos así para empezar. Nos vamos a Sagún y tú te planteas que la planta Volkswagen de Sagún es el timo del tocomocho. ¿El tocomocho o la estampita? O la estampita, bueno, elige tú. Tú me has dicho que era el tocomocho. Es lo Sí, mismo, es el mismo timo pero con dos nombres. vale, pues muy Eso bien. forma parte de la larga tradición picaresca española. Entonces, Volkswagen, aunque es alemana, pero se ve que ya se ha aprendido lo de la picaresca. A Y ver. entonces, bueno, pues bueno, la cosa empieza cuando se supo que a España le había tocado la lotería post pandemia en forma de fondos de la Unión Europea para la reconstrucción y Mm, para la vuelta a una supuesta normalidad. mm, Se trataba del Fondo Europeo Next Generation, ah. la próxima generación, que era un plan dotado con 750.000 millones de euros, que yo no sé lo que es porque eso ya me excede a mi capacidad de comprensión económica, de los que España se supone que teníamos que recibir 140.000 millones Mm, hasta el año 2026. No sí. sé el año 2026, pero hasta ahora no hemos visto demasiado. Entonces, desde ese momento, pues bastantes empresas, grandes y pequeñas y medianas, se apresuraron a anunciar proyectos que esperaban que les cayera algo de la lluvia de millones, ¿no? Ujú, Entre otros, estaba la Volkswagen, que anunció la construcción de una gigantesca planta de baterías de litio en unos terrenos del Port de Sagunt, que, como sabemos, es una zona industrial devastada desde la ya muy lejana destrucción de la cuarta planta siderometalúrgica, si lo recordamos los más viejos del lugar, que se produjo en los primeros años 80. Desde entonces, una amplia zona de Marchal y de Huerta próxima al Port de Sagunt, pues estaba en gran parte abandonada, ¿no? ujú. Entonces, bueno, llegó la Volkswagen, le gustó el terreno y dijo yo ahí. Pero como en el cuento de la lechera los citados fondos apenas han llegado en una mínima parte, pues ahí estamos de negociaciones. Porque la función de las grandes empresas transnacionales es como, bueno, cómo no, es lo contrario a la medalla de la madre, que esa que decía que dar mucho y pedir poco. Bueno, pues esto es al revés, dar poco y pedir mucho. Su habitual método es el chantaje, que es lo que están haciendo ahora. Ujú. Que bueno, el chantaje cuando es a gran escala no se llama chantaje, que queda feo, se llama negociación. Ajá. Y la amenaza es siempre la misma. O me das lo que quiero o me voy con la música a otra parte. Y no olvidemos que la Unión Europea de los 27 está llena de zonas depauperadas donde acogerían con gusto y subvencionarían adecuadamente a la Volkswagen para que montara allí su paraeta. Bueno, como digo, en el fondo es una cuestión de lenguaje políticamente correcto, porque ya digo que cuando la presión para obtener determinados beneficios es individual, a eso le llaman chantaje, pero cuando lo hace una gran empresa, dicen que están de negociaciones. Así que en tiempos de vacas flacas como los que estamos viviendo ahora mismo, pues no creo que nadie se pensara que la Volkswagen iba a regalar su inversión a Sagunto por la cara. Mm. Yo, haciendo memoria, no sé si alguien se acuerda de el proceso de instalación de la Ford en Almusafes en los años 70. Y a mí y a muchos otros nos gustaría saber lo que nos costó a los valencianos. Es decir, cuántas hectáreas de naranjos en plena producción se sacrificaron cuando en realidad muy cerca había terrenos de secano improductivos. Y bueno, entonces nadie dijo nada porque había que atraer inversión a costa de lo que fuera. Pues ahora ha pasado más o menos tres cuartos de lo mismo. Demasiadas veces nos olvidamos que estamos dentro de un sistema de capitalismo salvaje donde el chantaje es la norma habitual en sus negociaciones. Y bueno, pues eso es lo que hay. Y pensar otra cosa
y buscar otras coartadas, pues es una manifiesta ingenuidad. Bien, ¿y qué? Pues eso, que están de negociaciones, que el grupo alemán, al que por cierto pertenece SEAT, que ya hace muchos años que la compró la Volkswagen, Sí. pues parece que ahora está echándose el farol de decir que tiene dudas sobre si seguir adelante con el proyecto, porque los 380 millones de fondos públicos que parece ser que les asignará el gobierno español no es ni mucho menos los más de 700 que querían ellos en un principio. Y bueno, sí están las negociaciones, ¿no? O sea, mi opinión, o bueno, mi pronóstico es que no serán 700 como quiere la Volkswagen, pero igual son 650, con lo cual estamos en las mismas, ¿no? Las ayudas, después de hacer el paripé de arduas negociaciones y cosas de estas, pues los políticos implicados lo presentarán como un gran triunfo porque le han rebajado 550 millones y la multinacional habrá conseguido sus objetivos de negocio a costa de sacrificar fondos públicos de todos los valencianos que deberían estar dedicados a paliar las múltiples precariedades que en estos momentos nos agobian, ¿no? Y todo para crear una megafactoría de baterías de litio que al fin y al cabo también tiene los días contados. Porque no olvidemos que el litio también es un elemento extractivo y que, aunque el salar de Uyuni y otros yacimientos similares son muy grandes, pero este paso, más pronto que tarde, también se acabarán. ¿Y entonces qué? Pues eso, que la proyectada megafactoría pues sería pan para hoy y hambre segura para mañana, ¿no? Porque el coche eléctrico habría que hablar mucho de él. Yo no soy ningún experto en el tema precisamente, pero lo que está claro es que el coche eléctrico será muy ecológico y así lo están vendiendo. Pero la fabricación de las baterías de litio que los alimentan, de ecológicas tienen poco. Pero bueno, no importa, porque si al final la instalan, pues el negocio ya estará hecho y el que venga detrás, pues querré, que es lo que suele decir en estos casos. No sé cómo lo ves, pero yo lo veo así. Bueno, yo estoy también esperando a ver cómo acaba esa famosa negociación, si es que es tal negociación, hasta dónde llegan. De momento ya le han subido la cantidad que en principio les daban. Cuando ha lanzado la primera amenaza, Volkswagen dice, uy, pues me voy. Le han dicho, espera, espera, que voy a ver si tengo algo más en el bolsillo. Le han subido un poquito la cantidad y ya ahora están callados pensando a ver, examinando la nueva oferta, a ver qué responden y ya veremos. Me imagino que la estrategia es un poco la que tú has dicho. Amenazo que me voy, te asusto, los políticos de aquí y de allá y la oposición se ponen, pues cada uno en su sitio. Unos a decir tranquilos que no pasa nada y los demás a acusar al gobierno de que pierde inversiones por no saber hacer, bla, bla, bla. Y ahí estamos. Por no saber hacer, no, por no querer, por intentar hacer regateo con el dinero de todos, porque claro, parece que sea el dinero del gobierno. Sí, el dinero es de todos y la oposición, no sé si estando en el gobierno verían las cosas igual y soltarían el dinero enseguida y dirían que quiero 800, tenga 850, tomes un café con lo que sobra. No lo sé, que está en la oposición. Si estuviera el PP ya se lo habrían dado la subvención, o sea. Eso ya veríamos. Una cosa, repito, es estar fuera y otra es mirar cómo está la cartera y decir, uy, pues no sé si yo le puedo dar a estos los casi 800 que piden, ¿no? Claro, pero como parece que con el chollo de la lotería de los fondos europeos, pues esto parece que sea una bolsa inacabable, pues a todos a meter mano a ver quién saca, ¿no? Claro, eso es verdad. Es decir, que la Volkswagen ha dicho aquí hay pasta, va a haber dinero, pues yo pido, porque claro, además con la golosina y la zanahoria de siempre, 15.000 puestos de trabajo que vamos a crear aquí en un plis plas que os vais a enterar. Va a trabajar toda Valencia aquí.
Y Sí, eso pero es, ¿hasta cuándo? bueno, en caso de que sea verdad, ¿eh? Que después los 15.000 se pueden quedar en menos de la mitad, pero en fin, es lo de siempre. Es decir, vamos a crear tropecientos mil puestos de trabajo. Y claro, eso hace que la gente babe. Es decir, se le cae la baba y dice, uy, qué bien nos viene. Y si no lo haces, pues la oposición la tiene fácil, tiene una jugada maestra ahí para ponerte a parir. Fíjate, sois unos burros, dejáis escapar 15.000 puestos de trabajo porque no sabéis negociar, etcétera, etcétera. Ya veremos. Hombre, el problema para Chimo Puig es que como deje escapar la inversión, las próximas elecciones las tiene más que perdidas. Por eso Puig está nervioso. Enseguida le ha dicho al gobierno que hay que agilizar las negociaciones y ser flexibles y que Valencia siempre ha estado infrafinanciada, no nos jodáis aquí también. Pero Chimo Puig últimamente está un poco de uñas con Sánchez o Sánchez con No, últimamente no, hasta toda la vida. toda la vida, pero ahora un poco más porque le hizo aquello al día siguiente de estar aquí Sánchez y decirle tranquilo que aquí lo de los impuestos nada, al día siguiente va y le rebaja, se marca el farol, el primer varón socialista en rebajar el IRPF y los impuestos de aquí y de allá. Y Sí, eso pero no hay que olvidar que Chimo Puig no estaba con Sánchez. no. Es decir, era la oposición a Sánchez dentro del partido. No. Entonces, aunque ahora hayan tenido que tragarse mutuamente, pero no creo que sean amiguitos del alma. Es decir, entonces, bueno, la cosa yo no la veo nada clara. Ya te digo que mi pronóstico es que intentarán rebajar un poco lo que pide la Volkswagen, que me imagino que como en las negociaciones, en cualquier negociación de regateo, pues habrá pedido un poco por arriba de lo que piensa al final obtener para luego rebajar y que cubrirse las espaldas. Y bueno, pues rebajarán 50 millones o lo que sea y así se apuntarán el tanto como que han conseguido lo que pretendían, ¿no? Es decir, yo creo que es un buen ejemplo de cómo funcionan las cosas en el macrocapitalismo, ¿no? Es decir, en las grandes inversiones. Y aquí ya te digo, yo ponía el ejemplo de la Ford porque yo no lo sé, ni siquiera me he molestado en investigarlo para no ponerme de mala leche. Pero la cantidad de subvenciones que ha rascado la Ford desde los años 70 en que se instaló, Y sigue rascando y rascará. Es y decir, rascará. cada Es poco. decir, Ah, ahora me tienes que dar pasta porque si no hago un ERE y dejo la mitad de la factoría en la calle. Y bueno, y es el cuento de nunca acabar. sí, sí. Y la Volkswagen va a hacer lo mismo, es decir, eh, porque cuando la tenga instalada, por lo que tú dices, en lugar de 15.000 serán 8.000 y luego habrá que ver cómo está el tema, porque claro, o sea, en fin, o sea, yo creo que es algo que viene bien para la gente que quiera verlo, porque claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si no entras a analizar el trasfondo de la cuestión, pues todo parece que sea algo tan sencillo como, hoy mira chica, pues van a hacer una inversión millonaria y esto va a ser el país de Yupi, ¿no? O sea, van a tener todos trabajo y bueno, y va a ser todo maravilloso. Pero si analizan el trasfondo o eso que los lingüistas pedantes llaman el subtexto de todo lo que está pasando, pues en el fondo no es más que pues un episodio más de la política depredadora de las grandes empresas que intentan maximizar beneficios y que la mayor parte de gastos de instalación, pues que los subvencionen el dinero público, que como digo, bueno, está muy bien dentro de un contexto capitalista crear una empresa que dé trabajo, pero no olvidemos las múltiples precariedades que, bueno, yo he tenido hoy otro punto que viene al pelo, que es lo de los pobres trabajadores pobres, ¿no? Pues vamos a él. Pobres trabajadores pobres, el descenso continuo del poder adquisitivo. De eso querías hablar a continuación. Ah, ya. Claro, porque como consecuencia de los 700 o los 600, me da igual, millones que van a parar a los bolsillos de la Volkswagen, pues se dejan de atender muchas precariedades
que están, como digo, causando pues lo que incluso en las televisiones nos enseñan todos los días, porque ahí en muchos casos no se cortan, pero bueno, da igual, porque la gente parece ser que ya lo ha asumido, ¿no? Ese descenso continuo del poder adquisitivo. Porque claro, la trampa de la cuestión es que estar en paro ya no define si se es pobre o no. Porque antes, cuando se hablaba de pobres, se hablaba de personas sin trabajo. Pero bueno, en 2021 se acentuó muchísimo el incremento de las personas bajo el umbral de la pobreza, que además están trabajando, que ya es el colmo, vamos. Es decir, el porcentaje de población en riesgo de pobreza subió hasta el 20 y tantos %. Es decir, más de 10 millones de personas en España, que recordemos que no llegamos a 40 millones, es decir, que nos acercamos peligrosamente a casi un tercio de la población, que se dice pronto, están estamos, vamos, bajo el umbral de la pobreza con ingresos inferiores a los 10.000 euros mensuales. Es decir, con 800 euros al mes, que es lo que muchos, claro, incluso con menos, es muy difícil poder vivir, ¿no? Y bueno, pues aumenta la pobreza, sobre todo en algunos casos, como los hogares monoparentales, sobre todo de mujeres. Pero bueno, las tímidas medidas adoptadas por el gobierno, este gobierno de progreso más progresista del mundo mundial, pues se han revelado totalmente insuficientes. Y no hace falta insistir en ello ni argumentar. Es decir, las personas en situación de riesgo, pues eso, cada vez son más. Nos estamos acercando, como decía, peligrosamente a casi un tercio de la población, que es más que en la vida. Y bueno, la novedad es esa, es decir, que mientras no hace mucho el porcentaje de esas personas en situación de riesgo se nutría principalmente de población lumpen y de parados, pues ahora las colas del hambre y de los comedores sociales y de los bancos de alimentos cada vez están más pobladas de personas con una nómina. Pero, claro, con una nómina insuficiente que no les permite llegar a final de mes, teniendo en cuenta la constante subida del índice de precios al consumo y, claro, los precios al consumo de los alimentos de consumo más básicos, o la vivienda, la energía, los alimentos. Entonces, claro, si pagas el alquiler y los recibos de la energía que consumes, pues entonces no comes, ¿no? O sea, tienes que elegir, porque con 800 euros o menos es muy difícil llegar a poder sobrevivir o llegar a final de mes simplemente. Entonces, bueno, estamos llegando al grado máximo de perfeccionamiento de la explotación capitalista. Es decir, trabajamos por un salario de miseria que no nos permite subvenir a las necesidades mínimas, con lo cual, pues, yo no sé cómo llamarle a eso, pero para mí cada vez más seguimos encadenados eternamente a la noria de la esclavitud, porque las luchas obreras de hace más de 100 años por la jornada de 8 horas y por un salario digno y todo aquello, pues la verdad es que vamos para atrás como los cangrejos, ¿no? Sí, sí. Sí, la gente trabaja más de 8 horas, por supuesto, y el salario Sí. no es nada digno. O en negro, o incluso en algunos casos sin cobrarlas, Sí. porque si quieres cobrarlas tengo otros a la puerta esperando y vente mañana por el finiquito y adiós, muy buenas. Y entre tanto, pues eso, los agentes sociales, tanto de la patronal como de los sindicatos amarillos afines, pues intentan convencernos de que es descabellado pretender que los salarios mantengan su poder adquisitivo, de que suban en la misma medida que los precios. Porque, bueno, eso hundiría la economía. Y mientras tanto, pues el abismo de rentas es cada vez más escandaloso, ¿no? España es el país de Europa, el país de Europa, el máximo no, el cuarto. Estamos ya los cuartos con más personas en situación de pobreza y exclusión social. Y estamos bien situados, ¿no? El cuarto, ¿no? Que a este paso, más pronto que tarde, conquistaremos el dudoso honor de ser el país con más personas pobres de Europa.
¿Quiénes son el 1, el 2? ¿Quiénes son el 1, el 2 y el 3? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles son los que están por delante, los 3 primeros? Pues lo miré, pero ahora no lo recuerdo. Vale, Pues no me lo imagino tienes. que serán No lo tienes. Rumanía, seguramente Bulgaria e incluso algún país báltico, no lo sé. Vale. Pero incluso Grecia está por encima de España en cuanto a índice de pobreza. También son índices de pobreza muy altos, pero en cualquier caso España, que va de vender la marca España y de que somos uno de los países emergentes de Europa y que nuestro crecimiento es superior al de la mayoría y que, bueno, que vivimos en el país de Alicia, en el país de las maravillas, pues eso, que el abismo social cada vez es más grande, los multimillonarios cada vez hay más y las colas del hambre también cada vez son mayores. Entonces, esa es la realidad y el problema es que yo lo cuento para que veamos cómo está, porque realmente es algo absolutamente indignante, de lo cual no se hace el suficiente hincapié. Es decir, aquí la palabra solidaridad se ha olvidado. Seguimos el viejo lema de que al que le pique que se rasque, y si a mí ahora no me pique y puedo llegar a final de mes, pues los que no puedan que se busquen la vida. Y realmente para mí es uno de los problemas más graves de la sociedad española en este momento, sobre todo por lo que respecta a la falta de solidaridad. Muy bien. Pues yo no tengo más que apuntar, Rafa. Es un tema que se ha nombrado muchas veces. Trabajadores pobres, trabajadores que estando con trabajo, haciendo bastantes horas, no llegan a final de mes, no pueden llevar una vida digna, no pueden mantener lo que se llama una familia, un hogar y todo eso. Y ahí estamos, pero está tantas veces dicho ya, parece ser. No, pero si decirlo, yo creo que hay que decirlo las veces que haga falta, incluso a riesgo de ponernos cansinos. El problema no es decirlo, el problema es intentar otear alguna solución. Yo no veo ninguna, pero bueno. Bien, vamos con más cosas. Cosas que tú llamas miscelánea, eufemismos asesinos, las bombas sucias, y eso te vas a Ucrania, a Rusia, a la advertencia de Rusia de la supuesta intención de Ucrania, bueno, del ejército de Ucrania, de lanzar una bomba sucia, es decir, una bomba que disperse material radioactivo y eso que les sirva de excusa para que Rusia tenga que responder y liar la parda, más jodido de lo que Y estaba. hacer lo mismo, claro. Vale, a ver. Es la última espada de Damocles que cuelga sobre las cabezas de los rusos y de los ucranianos. Mm. Más de los ucranianos que de los rusos, porque yo creo que lo que ha denunciado Putin en Ucrania, que recordemos que todavía no ha bombardeado ciudades rusas, mientras que Rusia sí que ha bombardeado convenientemente un montón de ciudades ucranianas. Pero bueno, en primer lugar, para mí lo de las bombas sucias es una cuestión de lenguaje. Bombas sucias, ¿acaso hay bombas limpias? Por eso, es decir, la barbaridad Claro. es una Y redundancia enorme, ¿no? sí, y bueno, y es lo que tú decías, es decir, pues hechas con restos y desperdicios de hospitales, de Mm. laboratorios, de centrales nucleares, porque aquí no se tira nada, oiga, y si no sirve para una cosa, pues servirá para otra. Entonces ahora, pues eso, recubre las bombas convencionales con porquería radioactiva, lo que llaman dispositivo de dispersión radiológica, otro eufemismo, y pues eso, ya tenemos otro tema para justificar la escalada de una guerra que, a pesar de las buenas intenciones de algunos opinadores, no lleva intenciones de acabar a corto plazo, ¿no? Es decir, porque además es que se hace
sobre población civil, ¿no? Porque eso no está pensado para objetivos militares, porque los objetivos militares, si lo que se pretende es destruirlos, el contagiar de cánceres a un montón de gente no lo soluciona nada. Eso está hecho para masacrar población civil. En forma de, bueno, parece ser que sería polvo o una especie de arena. Y bueno, pues lo único que se me ocurre comentar es que la estupidez y la maldad humanas, no sé quién decía que es de las cosas que nos pueden dar una idea del infinito. Es decir, nunca se acaban. Entonces, yo no veo que, como digo, a pesar de las buenas intenciones de algunos, no veo que la guerra de Ucrania pueda acabar, porque ahí está la OTAN vigilando para que la cosa se prolongue, y no olvidemos que detrás de la OTAN están los fabricantes de armas, limpias, sucias y medio pensionistas, que esos no van a permitir que un chollo como la guerra de Ucrania se acabe así como así. Y están liquidando stocks a la carrera y no van a dejar que el negocio se les acabe, ¿no? Entonces, bueno, pues una chorrada más, una chorrada, cuando digo chorrada no es por quitarle importancia al tema, sino porque al final nos toman el pelo como quieran, ¿no? Pero bueno, Vale. las bombas sucias, la última, el último descubrimiento de la guerra de Ucrania. Bien, pues vamos ya con la parte final, Rafa. Hoy vamos a una velocidad enorme. Querías hablar de la huelga general en Francia. Sí, no está mal que lo hayamos dejado para el final y nos quede tiempo, porque más que dar cuenta de lo que está pasando en Francia, que eso se puede consultar en cualquier página web del país vecino, pero sobre todo lo planteaba ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero por comparar la situación laboral en España, ¿no? Porque Francia, como en tantas ocasiones, desde el punto de vista laboral, es un ejemplo a seguir, ¿no? Porque llevan ya desde principios de este mes de octubre, y como hemos leído en algunos sitios, y brevísimamente, y en muchos casos como de costumbre, ocultando más que contando, pues se han sucedido y se están sucediendo todavía las huelgas y manifestaciones multitudinarias en toda Francia, ¿no? Empezó el sector de las refinerías, sobre todo en la Total, pero se ha ido extendiendo a otros sectores, algunos tan importantes y diversos como la educación o el transporte, ¿no? Bueno, no está la cosa clara, porque en Francia, pues como en España, también hay sindicatos amarillos. Uno de los mayores sindicatos de Francia, la CFDT, ha decidido mantenerse al margen de toda esta movida, porque considera que esto que los franceses llaman huelga interprofesional, es decir, huelga de solidaridad, según ellos no es la forma más eficiente de llegar a aumentos salariales, que es lo que se pretendía, porque a todo esto la reivindicación más clara es algo que se cae de su peso, vamos, que también lo hemos comentado a veces, que es equiparar los aumentos salariales al aumento del precio del consumo, del IPC, lo cual no supondría pedir un aumento, supondría pedir que nos quedemos como estamos. Pero bueno, evidentemente estamos en una situación en la que la inflación ya se ha instalado en las dos cifras, ya supera el 10%, y evidentemente, bueno, eso no lo pueden permitir, porque según la patronal y estos sindicatos amarillos, eso supondría la desestabilización de la economía, ¿no? Así que, bueno, de momento los sindicatos, estos agentes sociales, ya han firmado un acuerdo en Total, por ejemplo, que prevé un aumento del 5%, y por lo tanto con eso pues ya pueden apuntarse el éxito. En realidad no es un aumento del 5%, es una pérdida del 5%
teniendo en cuenta que los precios han subido el 10, ¿no? Bueno, pues a pesar de ello, el principal sindicato francés, la CGT, que no es exactamente como la CGT española, dicho sea de paso, pero la CGT francesa no firmó el acuerdo y ha decidido prolongar las huelgas. La CGT, por supuesto, lo que exige es un 10% de aumento, que equipararía el aumento al aumento del coste de la vida, es decir, que no sería realmente una subida. Porque ellos dicen que eso correspondería o tendría que ver teniendo en cuenta que los beneficios obtenidos por Total, por la petrolera Total, han sido nada menos que de 6.000 millones de euros solo en el segundo trimestre de 2022. Con lo cual no parece descabellado pedir que como mínimo equiparen el aumento a lo que ha subido la vida, ¿no? Sí, señor. Es decir, y bueno, y es que es alucinante, ¿no? Hay que recordar lo evidente. Es decir, que repito una vez más, no es solicitar un aumento, sino intentar mantener el mismo poder adquisitivo. Sí, cuando se intenta o se pide igualar con la subida del IPC, en realidad se está pidiendo lo que tú has dicho antes, quedarnos como estaba, no perder. No si se utiliza mal el lenguaje siempre es tramposo, muchas veces es tramposo. El 5% de aumento en realidad es el 5% de pérdidas si la inflación está en un 10. Y si es un 3, pues pierdes un 7. Y es lo que está pasando, por ejemplo, con los convenios aquí en muchos sectores que hasta ahora han firmado comisiones y UGT que con un 3, pues dices, hemos conseguido un 3, ¿no? Habéis conseguido perder un 7. Bruto. Sí, En fin. claro, pero lo alucinante es que las cosas más evidentes hay que explicarlas, como esto que acabas de decir. Es decir, parece mentira que haya que explicar ese tipo de evidencias, ¿no? Sí, pero si en la televisión, en los medios, el término que se usa es se ha conseguido un aumento del 3% sobre el salario del año pasado, es decir, si no se explica más, se ha conseguido que solo se pierda un 7. Si Sí, han sí, sí. conseguido un 3, siguen perdiendo un 7% los salarios y eso acumulado a años anteriores y a lo que pueda venir, al final cada crisis se acaban pagando de una manera o de otra por parte de trabajadores y trabajadoras, que ya bastante, como hemos dicho antes, jodidillos estamos, ¿no? O están. Pues sí. Pero bueno, el caso es que en Francia no han caído en la trampa y las huelgas seguirán. De momento la habían convocado todos los martes en los depósitos de las refinerías de Total Energies, Mm, pero como digo, también se han extendido al sector del transporte y de la educación. mm, El martes pasado se convocó una huelga general. Y como sabemos en otras situaciones similares, hay un sector fundamental para el éxito de la huelga, que es el transporte. Es decir, en Francia, en este caso, pues había serie de dificultades para ir a trabajar. Es decir, la huelga había afectado sobre todo a los ferrocarriles, a la Société Nationale de Chemin de Fer, a la Renfe francesa, mm. y incluso a una empresa de transporte público parisina, la Raptor, que era la que lleva los RER, que son una especie de metros rápidos de cercanías. Mm. Eh, y bueno, el metro más o menos va a funcionar con una relativa normalidad, pero un cuarto de los trenes de cercanías ya no circulan, ¿no? Así como un tercio de los autobuses. Y bueno, y debido a esto y a la huelga en el sector, en las escuelas muchos padres no podrán llevar a sus hijos porque el personal está en huelga, ¿no? Se van a cancelar clases en primaria, secundaria y en los institutos, en los liceos que llaman ellos. Mm.
Bueno, pues todo ello lo traía a colación para lo que decía de las comparaciones, ¿no? Es decir, aquí en España antiguamente se hablaba siempre todos los años, aunque fuera de manera retórica, de los otoños calientes, ¿no? Bueno, pues este año al paso que vamos y dadas las temperaturas que estamos sufriendo todavía, aquí el único otoño caliente es el meteorológico, ¿no? Porque desde el punto de vista laboral no se están planteando excesivas reivindicaciones. De hecho, ya es triste, es encomiable pero triste que las únicas movilizaciones vengan de los pensionistas, que habría que recordar que al fin y al cabo estamos cobrando, ¿no? No lo que debiéramos, pero estamos cobrando. Pero los trabajadores en activo, futuros pensionistas, pues están totalmente ajenos de momento a la lucha de las calles. Y está claro que solamente mediante la acción directa y la lucha de las calles se consigue arrancar algunas mejoras, ¿no? Entonces, bueno, en Francia lo han visto claro, la cosa todavía no ha acabado, ni mucho menos. Están planteándose con dificultades, como digo, porque ahí también hay sindicatos amarillos que firman lo que les pongan por delante. Pero en el caso de España, ni eso. Muy bien, pues no sé si vas a añadir algo más o hoy terminamos ya, como tú lo veas y según el contenido que tengas por ahí. Rafa, ¿está todo No, dicho? yo únicamente que dejar sitio para que tú también metieras baza, porque siempre no tengo que hablar yo solo, ¿no? Esto supone que es un diálogo. Se supone. Yo llevo la información y tú me ayudas a comentarla. Sí, pero el caso es que si no tengo nada nuevo que decir o diferente a lo que tú has dicho, no soy de aquellos que dicen, no, ya está todo dicho, pero, y te suelto un rollo de media hora. Apoyo lo que dice el compañero, pues No, si, entonces, no, si para pienso decir lo mismo, cállate. que suele pasar en estos casos, ¿eh? No, no tengo nada que decir, bueno, pero, y chaval, te sueltan una chapa de media hora. Sí, sí. Y eso que no tenía Me nada que... conozco el percal. No, pero te lo decía sobre todo porque más allá de dar cuenta de lo que está pasando en Francia, Sí. eh, lo decía por establecer comparaciones con la situación que estamos viviendo en España, Y donde el problema es el mismo, pero la respuesta es muy distinta, ¿no? aquí yo estaba pensando en la huelga de los trabajadores de los autobuses de Barcelona, de la TMB, Transporte Metropolitano de Barcelona, que han hecho una huelga larga, que se ha prolongado en el tiempo, de la cual no hemos tenido información prácticamente ninguna en los medios oficiales del régimen, en la prensa estándar, digamos, y que nos hemos tenido que ir enterando pues a través de las páginas web de algunos sindicatos, los más combativos obviamente, que han mantenido esa lucha, como puede ser la CGT, y al final han conseguido un aumento en salarios superior al 7% y además han conseguido mejoras que si se traspasan a dinero, es decir, si se contabilizan monetariamente, superan el índice de inflación. Es decir, cosas como que te contabilicen el tiempo de trabajo desde que sales de tu casa hasta que te pones a conducir el autobús, es decir, el tiempo que sales ya vestido de trabajo desde tu domicilio, pues ya han conseguido que cuente como trabajo real, porque ya estás a disposición de la empresa, ya vas vestido de trabajador y ese Hombre, desplazamiento. es que las cocheras, como sabes, están en el extrarradio de las ciudades. Por eso hasta ahora, Te puedes tirar una hora para llegar. pues hasta ahora no se le contabilizaba el tiempo que tardaba en llegar a la cochera. Es decir, ese corría por cuenta del trabajador. Entonces eso no está. Es decir, que hay unas cuantas cuestiones que han conseguido importantes y cuando se lucha, cuando las huelgas se hacen, sí que sirven. Aquello de que si las huelgas no sirven para nada, ¿cómo que no sirven para nada? Si se hacen bien, si se mantienen en el tiempo, si hay unidad, si se deciden las cosas en asamblea entre todas y todos y no sale el listo de turno, es decir,
normalmente el jefecillo del sindicato, que normalmente ya no curra desde hace muchos años porque es un liberado sindical y no ha cogido una herramienta desde tiempos y después es el que se encarga de negociar y firmar los convenios, normalmente sin consultar también con los trabajadores, es algo habitual entre los sindicalistas de los mayoritarios. Pues si las cosas se hacen diferente, pues funcionan. Claro, pero eso no te lo cuentan. Eso no lo saquéis en el telediario porque la gente puede copiar. Si ven que funciona y aprenden, eso no lo decimos. Y por ejemplo, es una huelga y una movilización que se ha ocultado al resto del país. Por eso decía que sí que ha habido ciertas movilizaciones o algunas movilizaciones que se han conseguido mejoras importantes en el convenio y que supera, por supuesto, el 3% o eso que estaban dispuestos o han firmado ya algunas cosas los mayoritarios, ¿no? Por Claro, ejemplo, pero yo pública. ahí, Manolo, haría dos matizaciones. Una, que cuando hablamos de huelga indefinida, aunque parece una tontería repetirlo una vez más. Es Sí, decir, una huelga simbólica de una hora, como plantean los sindicatos amarillos, eso no es huelga ni en nada, es una tomadora de pelo. Y una huelga, para que sea efectiva, tiene que fastidiar. Eso dicen, hombre, es que nos están perjudicando. Pues claro, para eso están hechas las huelgas. Es decir, para perjudicar y forzar, es una medida de fuerza para forzar a la empresa a negociar. Y por otro lado, lo que está claro es que es la única herramienta de lucha que tienen los trabajadores. Bueno, tienen otra, pero esa otra, pero es una de la más importante, digamos. sí es la más importante porque hay otra que la diré en voz baja, que es el sabotaje. Pero Era en otros tiempos, el sabotaje, el sí, eran otros tiempos, lamentablemente, pero también, como nos enseñaron ya hace muchos años los luquitas, pues también puede ser una herramienta de lucha. Pero bueno, dejando aparte el sabotaje, que siempre eso está ahí. se requiere mucha conciencia de clase, mucha unidad y mucho saber dónde se está, quién es el enemigo y creerse eso de la lucha de clases y de la transformación social. Si no, así nombrarlo solo, pues no sirve para nada. Sirve para que a lo mejor te hostien un poquito más si te pillan, ¿no? Ah, Claro, sí. pero al fin y al cabo, digamos que ahora hay muchas voces que dicen que eso de la lucha de clases pertenece al pasado. Bueno, Pero hay una cosa que no solo no pertenece al pasado, sino que cada vez está más presente y es más evidente, que es la explotación. Es decir, la obtención de una plusvalía mediante una explotación cada vez más salvaje. mm, Y eso sí que no ha desaparecido. Entonces, bueno, pues una de las labores de los sindicatos combativos tiene que ser siempre esa. Por un lado, luchar para conseguir mejoras salariales, de condiciones de trabajo, etcétera. Pero por otro lado, seguir concienciando a los trabajadores de que estamos en medio de una guerra, que no solo está la guerra en Ucrania, de que la guerra social también es una guerra y que cada vez, como decía hace un rato, las desigualdades sociales son más escandalosas y mm. no parece que a nadie le importe. Y nos han llamado a consumir y bueno, ahora tenemos delante el Halloween, después vendrá el Black Friday, después vendrán las celebraciones del solsticio de invierno, después las rebajas de enero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos todo el año totalmente colonizado por el consumismo. Mm. Y la gente, las cuestiones laborales, pues parece que le vengan un poco, se pone de perfil y las ve un poco pasar, ¿no? Entonces, para mí ese es el problema más grave. Y por eso lo comparaba con Francia, porque aquí, aparte de loables luchas puntuales como la de los autobuses de Barcelona, la gran mayoría de sectores en toda España, en todo el Estado español, pues no parece que estén decididos a luchar por no perder poder adquisitivo. Es decir, nos dedicamos a llorar. Es que como se ha puesto, mira, el otro día fui al supermercado y la cesta de la compra ha subido tanto y cuanto, y sobre todo en productos básicos como legumbres, frutas, verduras. Bueno, ¿y qué hacemos al respecto? Es decir, para mí el problema principal es el conformismo, ¿no? Ujú. Es decir, el pensar bueno, que
que es así y que no hay nada que hacer. Pues claro que hay que hacer. Y bueno, ejemplos puntuales como lo de Barcelona lo demuestra. Es decir, lo que no habrá nada que hacer si nos quedamos en casa sentados mirando la tele en el sofá. Y llorando en las esquinas. Y llorando y cuando vamos a tomar una cerveza al bar, pues como es que esto no puede ser, es que es imposible. Bueno, pues resulta que cada vez hay más gente que trabaja y que no llega a final de mes y cada vez hay más conformismo y nos dedicamos a protestar y a no dar un palo al agua en ese sentido. Entonces, Sí, desde protestar en la barra del bar, como tú has dicho, o en corros de los amigos, echar la culpa al gobierno y llegar a casa, enchufar la tele y ver basurilla y al próximo día madrugar y irse otra vez a currar con cara y con pocas ganas y con cara mala hostia, pero a la hora de la acción intentar escaquearse y aquello de esto no sirve para nada y todos son iguales y los sindicatos para qué, fíjate que tal y cual. Es decir, cada uno se busca excusas para... lo que está claro es que ya lo decía Bakunin en sus tiempos, la única forma de conseguir algo es la organización. Mm. Es decir, si no te organizas no puedes hacer la guerra por tu cuenta, a no ser que seas un anarquista individualista y te dediques a hacer cosas por tu cuenta, pero no es lo normal. Es decir, ya, como digo, en tiempos de Bakunin ya tenían claro desde la primera internacional, que de hecho fue lo que causó la ruptura con los marxistas, uno de los motivos, y es que sin organización no vamos a ninguna parte. Sí, Y sí. por lo tanto, pues habrá que organizarse y también es responsabilidad de los sindicatos, y estoy pensando en la CGT y en la CNT concretamente, que son los que a mí más de cerca me tocan, que también habría que hacer algo para cambiar un poco la perspectiva y hacer un sindicalismo propio de la segunda década del siglo XXI, ¿no? Es decir, no podemos todavía estar pensando en el siglo XIX, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que reformar y que modificar y que modernizar en las tácticas y las estrategias de los sindicatos combativos y aparte de las luchas puntuales y cotidianas que son fundamentales y por supuesto no hay que abandonar nunca, pero habría que hacer una profunda reflexión y en ese sentido ahí sí que habría que recordar la historia de lo que suponían los ateneos y los centros de formación y de intercambio donde se convivía y la gente se formaba y se enteraba de las cosas, pues yo creo que eso, junto con una adaptación al contexto propio del capitalismo salvaje de ahora mismo, pues yo creo que es una tarea pendiente de los sindicatos combativos, ¿no? Y bueno, recordar lo que está pasando en Francia y cómo están calentando el otoño, pues vendría bien para recordar eso una vez más. Bien, de acuerdo, Rafa. Lo que pasa es que a los sindicatos como local, edificio, siglas y bandera no se le puede pedir que sea algo más que poner las infraestructuras, ni siquiera las estructuras, la infraestructura de lo que tiene que ser el sindicato, que es la gente que en vez de irse a su casa y al bar cuando acaba de currar, pues darse una vuelta por el local del sindicato, juntarse con los compañeros, ver cómo está la cosa, hacemos algo, no lo hacemos, nos organizamos. Eso no se le puede pedir tampoco a los que están encargados de abrir las puertas, mantener las luces encendidas, llevar la contabilidad del sindicato, decir, oye, hacer algo, que yo tengo que ver el programa de la tele, a ver si hacéis algo, mañana me llamáis, ¿eh? Así no funciona No, pero tampoco. yo creo que sí que tienen mucho que hacer. Tiene mucho que hacer. Lo que quería decirte, a ver si se me entiende, es que a los 10 o 12 que ya militan, se dejan sus horas, están en los locales y lo hacen por la cara, sobre todo en estos sindicatos, la mayoría de las veces, pues no le puedes pedir, oye, a ver si espabiláis. Que yo, mira, ahora no te puedo decir en qué tenéis que espabilar porque voy a ver la película, pero a ver espabilar y llamarme.
Que ya Sí, iré pero yo, tal, si no tengo que irme al campo este fin de semana, no me llaméis el viernes por la tarde, no me jodáis. Llamarme cuando no tenga otra cosa que hacer. Que eso también es cuestión de que los curritos dejemos de decirle, sí, oye, sindicatos, hacer cosas, coño, que no hacéis nada. Que yo estoy aquí en el sofá viendo la tele y no me entero de que estáis haciendo nada. sí, Eso es lo Manolo, que pero yo no te estoy diciendo que los militantes que ya hacen bastante, sí, eh, pero yo me acuerdo en los 70 y pico, en los 80, cuando estábamos en el sindicato, los locales de los sindicatos, a partir de las 7, de las 6:30 de la tarde, se llenaban. Aún acudíamos después de currar al local a hablar con los colegas, con las compañeras y compañeros, a las asambleas, a ver lo que pasaba, se hacían cosas y se estaba allí, pues a lo mejor hasta las 9 de la noche y tal, o hasta la hora que hiciera falta, o se quedaban otros días. Pero ahora no, ahora no. Ahora se le pide encima responsabilidades al que se ha cogido un cargo, que ya sabes cómo son los cargos en muchos sindicatos, un cargo para mantener la llama. Encima se les dice, no se les puede pedir, oye, ¿qué carajo estáis haciendo que no hay revolución en las calles? Que yo estoy aquí viendo la película y leyendo mi libro y no me entero que estáis haciendo nada. Eso no puede ser, ¿no, Rafa? no, pero yo no me refería a que echaran más horas o que No. militaran más, que ya bastante hacen, Mm, sino que sí que pueden hacer determinadas actividades. Yo no sé bueno, seguro que sí. Recuerdas, históricamente en la CNT se publicaban un montón de folletitos sí, sobre distintos temas de anarcosindicalismo. sí, sí, sí. Pues bueno, sí que pueden llamar a algún compañero afín, que aunque no pertenezca al sindicato, para que dé charlas, talleres, cursillos, etcétera, ¿no? Que resulten suficientemente atractivos, publicitarlos adecuadamente, sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos la herramienta de las redes que sigue estando muy infrautilizada y que se utiliza más para el cotilleo que para otra cosa, y sí que por lo menos intentar, no ellos personalmente, sino buscar personas que lo hagan y que, echándole mucha imaginación al asunto, consigan que las personas que estamos hartas de que nos exploten de mala manera y de que nos tomen el pelo en nuestro lugar de trabajo, pues que fuéramos a continuar formándonos y a continuar enterándonos de las nuevas formas de lucha, de las nuevas posibilidades de acción sindical y social. Y Pues yo creo que ahí sí que hay un campo por explorar. obviamente hay un campo, pero para llegar a eso hay que quemar otras etapas antes. Se necesita eso que se llama conciencia de clase y saber que, bueno, tú puedes programar y se hace charlas, actividades, tú lo sabrás en Ateneos y en otros sitios. Y bueno, cuando llega el día de la charla, de la actividad, eh, tener que echarte a llorar, porque allí hay una docena o dos en los buenos momentos y te ha llevado un curro a hacerlo y te preguntas dónde están tus colegas o la gente como tú y dices, bueno, es que hoy hay fútbol, es que, joder, es que nos hemos equivocado, hemos convocado una charla el día que hay fútbol. Fíjate tú, que eso no te da Hombre, que pero pensar. Manolo, eso está claro. Es decir, Por eso es que no sé si estamos siendo muy pesimistas, pero es que la puñetera realidad. claro, pero como en tantas otras ocasiones hay que seguir insistiendo, porque si no, pues nos quedamos en casa, Sí. chapamos Radio Clara, chapamos los sindicatos y nos dedicamos a ver la tele. Es decir, yo creo que, aunque sea un poco voluntarista por mi parte, pero creo que, primero, como decía, la organización es necesaria y segundo, hay que seguir insistiendo en la necesidad de la lucha y de la acción directa. Y eso es inexcusable, es decir, no puedes renunciar a ello porque entonces te conviertes en una organización sindical al uso que sí tiene una forma de verlo más progresista y más combativa, pero que yo creo que la autocrítica y el cambiar un poco las perspectivas, intentar otras soluciones, yo creo que eso es necesario. Ujú. Yo lo proponía como reflexión tanto para la CGT como para la CNT, ¿no? Es decir,
Bueno, para la CGT, para la CNT o para las organizaciones sociales y ateneos y Sí, centros sí, sí. Y ocupados, bueno, y centros sociales ocupados, toda etcétera, la etcétera, gente ¿no? que, bueno, en los centros sociales ocupados aún se ve más vida, más actividad, pero van de otro palo, claro, allí a lo mejor llega y dice, vamos a hablar de sindicalismo hoy y salen, salen por pierna y ¿no? Dice, ya han venido los abuelos, vámonos. En fin, yo qué sé, es un poco una ironía esto que acabo de decir, que a lo mejor me estoy equivocando y No, hay poca gente, como tú decías, pero bueno, si hay dos docenas, son dos docenas. Y esas dos docenas escamparán la idea y a lo mejor a la vez siguiente hay tres. No sé, y a lo mejor es un poco ingenuo por mi parte, pero yo creo que hay que seguir insistiendo y hay que seguir luchando, porque si no, para eso nos quedamos en casa. Y nosotros que ya llevamos unos cuantos años, pues sabemos que hay que resistir y que hay que insistir. vale. Bueno, así lo veo yo. En eso quedamos. Es decir, que la prueba de que insistimos y resistimos es que estamos aquí y en otros lugares y que la matraca la damos. Es decir, la brasa que dicen algunos, la brasa la damos bien dada y ahí estamos. El que quiera lo pilla y el que no, pues mira eso, se va al sofá y ya está. Molt bé. Vale, Pues Rafa, eso es lo que tenía que contar hoy. diga, más provocado y hemos estado aquí, casi nos salimos del tiempo. Vale, Vale, Manolo. ah, Y la audiencia, un abrazo. hasta luego, salud.